Hoy hacemos polenta con estofado de osobuco acompañado con batata. Vamos a usar osobuco, cebolla, ajo, laurel y tomate que voy a licuar. Pongo a dorar el osobuco. Mientras se dora el osobuco, voy a picar la cebolla en cuadritos. También el diente de ajo. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. En este punto le agrego la cebolla y el ajo. Y la sal. Vamos a acompañar con batata, que de preferencia se cocina con la cáscara. Le agrego el tomate licuado. Y voy a ir verificando la cantidad de agua que le voy a agregar para que pueda hervir hasta que los osobucos se pierdan. Ahí le agregué el agua restante con lo que quedó del tomate en la licuadora. Ahora tapo y dejo hervir un buen tiempo. Le agregué 2 hojas de laurel para que le dé sabor y aroma a nuestro estofado. Falta poquito para que nuestro estofado esté listo. Ya estoy calentando el aceite para la polenta y ahora ya a picar la cebolla. Pongo a freír la cebolla hasta que esté tierna, no muy cocida. Háganlo en una hornalla a fuego medio para que resulte mejor. Ya le pongo la sal. No se olviden que yo cocino para 2 personas. Ustedes que van a hacer más tienen que multiplicar las cantidades de verduras, de carne y de sal. No se olviden que la harina de maíz se cocina al igual que el arroz en 3 medidas de agua por 1 de harina de maíz en este caso. Pongo el agua
Dejo que se entibie un poquito para agregarle la harina de maíz. Ahora pongo la harina de maíz despacito. Generalmente nuestra harina de maíz ñandejun iti no da mucho problema porque mantiene una cierta humedad, entonces no se corre el riesgo de que se haga grumo. Así, se va removiendo un poquito hasta que comience a hervir y ahí vamos a bajar el fuego para cocinar a un fuego muy suavecito. Y el queso le vamos a agregar ya prácticamente al apagar, porque si no, si se pone muy pronto, se precipita, va al fondo y tiende a pegarse en el fondo de la olla o la cacerola que utilices. Está quedando así nuestra polenta. Apago y le pongo el queso para ahora. Podés también hacer mitad agua y mitad leche, eso ya depende de vos, pero yo hago así, sencillita la polenta. Ahora voy a tapar y se va a derretir el queso y va a quedar una delicia. La batata ya está lista. Fíjense el queso, cómo se derritió, queda perfecto. Y con la salsa y el osobuco, bueno, es como para chuparse los dedos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.